Llegamos a un lugar impresionante, un sitio cargado de historia en el que cada uno va a reflexionar sobre lo que vamos a encontrar. Vamos a conocer Auschwitz. Para poner un poco en contexto esta historia, vamos a recordar cómo se empezó a construir este lugar. Cuando el ejército nazi invade Polonia en septiembre de 1939, utiliza estos barracones que habían dejado los soldados polacos. Aquí era parte de un cuartel y por el tamaño deciden utilizarlo para atraer a los primeros judíos y otras personas que atrapaban en las redadas. Construyeron así este campo de concentración y esta es la entrada principal, que irónicamente tiene escrito en alemán: el trabajo te hará libre. La realidad es que aquí trabajaban hasta morir y nadie era liberado. Así es, hoy está en el medio de la ciudad. Y tengamos en cuenta que en aquella época también existía esta población y mucha gente se pregunta hasta hoy qué tanto las personas que vivían aquí al lado sabían de lo que estaba pasando adentro. ¿Sabían o no sabían? Hay muchas teorías, pero la realidad es que se conoció realmente todo el terror y el horror de esta historia desde el momento en que terminó la guerra y los aliados liberaron estos lugares. Mi padre se lo llevaron a Auschwitz. Cuando llegué a Auschwitz, empecé a correr no sé a dónde. Me perdí dentro de los miles de personas que iban en la marcha. Porque yo sabía que por ese camino había pasado mi padre también, al cual nunca conocí en vida, ni mi madre. Yo ahí ya estaba perdida. Yo ya ahí no sabía ni quién era ni dónde estaba. Eso fue la parte más dura de mi marcha. Vamos a conocer ahora los barracones en donde estaban ubicados los prisioneros. A medida que más y más personas iban llegando a este lugar, los alemanes ampliaron la construcción y así fueron construyendo, levantando pequeños campos de concentración que se sumaban alrededor. 40 campos que terminaron haciendo de este lugar un sitio donde llegaron a morir 1,5 millones de personas. ¿Tenés algún recuerdo de esa época en Varsovia? Hice como una autodefensa para tratar de no saber lo que pasó, de tratar de sobrevivir, de sobrellevar esa tragedia, y mi mente se cerró. Hay exposiciones donde vemos el paso a paso. Tengamos en cuenta que los primeros que fueron traídos a este lugar no fueron judíos, sino prisioneros soviéticos. 15.000 prisioneros, de los cuales solo sobrevivieron unos pocos. Ese fue el comienzo del exterminio masivo en este lugar. Mi padre sobrevivió a Auschwitz. Cuando llegaron los aliados, él ya era un esqueleto caminante. Y no sobrevivió la poca alimentación que le dieron. Esa alimentación fue lo que lo terminó matando.
fotografías fueron tomadas por los alemanes como registro de lo que iba sucediendo desde el principio de la traída de prisioneros soviéticos hasta que empezaron a traer judíos. Lo que vemos aquí, por ejemplo, son las plataformas en donde llegaban los vagones de ganado cargados de gente, 80 personas dentro de cada vagón, hombres, mujeres y niños con sus valijas, que eran seleccionados, su equipaje era dejado y al fondo ya se pueden ver las cámaras de gas. Este es el lugar por donde entraban los vagones de ganado cargados con los prisioneros. Esta era la última puerta que veían estas personas antes de perder su libertad. Llegaban tantas personas a este lugar que los alemanes perfeccionaron el método para matarlos. Lo hicieron con un pesticida, un gas Ciclón B, y llegaron al punto de asesinar 2.000 personas en 20 minutos. Lo que vemos atrás son las latas de Ciclón B encontradas por los soviéticos cuando liberaron este campo de concentración. Aquí vemos parte de las valijas del equipaje que traían las personas, porque los alemanes les decían que los iban a reubicar, que les iban a dar tierras para trabajar, entonces venían con la esperanza de conservar sus pertenencias. Claro, esto por supuesto que se hacía para que la gente no se rebelara en el camino. Es impresionante, yo recién estoy empezando a recorrer este lugar y ya me siento muy movilizado. En la próxima vitrina hay 40.000 zapatos de los prisioneros. 40.000 no es nada, contando el más de 1 millón de personas que llegaron hasta este lugar. Pero en este sitio en particular, acabo de ver todo esto que van a ver acá. Son zapatos de... Perdón. Todo esto que ven acá son zapatos de niños. Perdón, tuve que cortar, pero la verdad es que es muy difícil. Es muy difícil estar en este lugar. Cómo el ser humano puede tratar así a otros seres humanos es difícil de entender. Porque esto no lo hace una persona. Esto lo hacen millones de personas contra otras personas. Es imposible que estos millones de personas que fueron asesinadas hayan sido pocos los que lo hicieron, ¿no? Tenemos que trasladarlo al día de hoy, tener siempre presente esto para estar en contra de absolutamente todo tipo de violencia, del que sea. Y en los nacionalismos y las polarizaciones, las diferencias entre las personas no deberían terminar así, perdón. Voy a hacer imágenes porque por ahora no puedo contarle mucho más.
barraca número 5, que es donde están en exposición lo que le acabo de mostrar, algunas de las pertenencias que encontraron los rusos cuando liberaron el campo. Y cada una de estas barracas tiene testimonios de lo que fue. Uno se lo imagina y conocemos la historia de los campos de concentración, conocemos la historia de las diferencias entre los seres humanos y lo horrible que fue. Pero cuando estamos acá y tenemos contacto con la parte física, como me pasó a mí, de ver los objetos, realmente nos llega. Por eso creo que es importante también el contacto físico entre los seres humanos, en el sentido de la cercanía y de hablar, porque podemos opinar sobre diferencias de pensamiento o de religiones o de formas de ser de otras personas en otra parte del planeta, reírnos de eso, hablar mal de ellos, y estoy seguro de que si los tuviéramos al lado y conversáramos, hasta podríamos ser amigos, aunque capaz que estemos totalmente en desacuerdo, pero podríamos llevarnos bien. Creo que el desconocimiento y la ignorancia, sobre todo, hace que pasen estas cosas. ¿Qué edad tenías vos cuando te trajeron a Uruguay? Cumplí justo 7 años. 7 años. ¿No tuvieron más contacto? No. Y ella te buscó durante 65 años. Y mandaba cartas. Pero esas cartas a mí nunca me llegaron. Cuando tuve la suerte de poder reencontrarme con ellos, lo primero que me mostró fue una carta escrita a mano por ella, dictada por mí, porque yo en esa edad no sabía leer ni escribir, a los 5 o 6 años, escribiendo: papito querido, ¿cuándo vas a volver? Toda tu familia te está esperando y tu pequeña Stefcha llora por ti. ¿Tú sabes qué fecha está escrita esa carta? Un 23 de julio. Un 23 de julio es la fecha que nació mi primer nieta. Hay una foto que es la familia conmigo, el bebé en brazos, soy yo, que la colocaron en la barraca 25 de Auschwitz, donde todos los millones de personas que lo recorren anualmente ven las fotografías. Y abajo, al pie de la foto, dice: Gisela Alterbein, salvada por la familia de Joseph y Agnieszka Ślązak. ¿Por qué pusieron esa foto? La pusieron porque si alguien de un familiar o conocido mío en el mundo lo ve, puede hacer el contacto con ellos y podamos volver a juntarnos. Voy a seguir recorriendo y voy a tratar de transmitirles y demostrarles lo que voy encontrando en este lugar. Estas son las barracas en donde se alojaban a los prisioneros que trabajaban. La mayoría, por supuesto, fueron judíos, pero había de todo tipo, porque la discriminación no conoce límites. Parece que no terminamos de evolucionar lo suficiente. Seguimos siendo animales desesperados que matan por su supervivencia sin importar. Ni siquiera, porque los animales matan para comer. Muchos prisioneros vivían en los barracones construidos de ladrillo, pero la mayoría lo hacían en estos barracones de madera que lo único que tienen son 4 paredes. Imagínense que en Polonia el invierno es de 25 grados bajo cero y vivían todos aquí hacinados, simplemente separados por una madera. Algo espantoso, pero nada comparado con lo que les esperaba, trabajos forzados hasta la muerte. Muchos trabajaban en campos de cultivo, otros trabajaban en industrias para reforzar la maquinaria bélica y la gran mayoría no sobrevivió. Tengamos en cuenta que este es solo uno de los cientos de campos de concentración que había en Europa
de los cuales desde muchos de ellos también eran trasladados hasta este lugar. Apenas llegaron a nuestro encuentro, nos trajeron un pequeño obsequio, tanto a mi hermana adoptiva como a mí, este símbolo que son las pajarillas de Hiroshima, que las tengo guardadas y va a ser la herencia para mis nietos, para que nunca más la humanidad pase por hechos similares. Explotación del ser humano por el ser humano. Por el ser humano, ¿no? La mayoría de la gente, desgraciadamente, mira para el costado. Eso que decís vos creo que es lo más importante. No mirar para el costado y darnos cuenta de que hoy sigue pasando. Y mirar para el costado es muy cerquita de negar lo que pasó y de negar lo que está pasando ahora. Y lo que me queda de vida a mí es luchar para ser testimonio que eso no vuelva a pasar. Estoy entrando al barracón en donde estaban los sanitarios. Y sanitarios es una palabra que no representa lo que vamos a ver aquí adentro. Este era el lugar en donde los prisioneros tenían asignado para hacer sus necesidades y según los registros, las confesiones de los propios sobrevivientes, tenían 2 veces al día posibilidad de llegar hasta este sitio y solamente 15 segundos para hacer sus necesidades en un sitio que es solamente una empalizada, una barraca de madera sin calefacción en un lugar común. Están los agujeros uno al lado del otro y aquí directamente tenían que hacer sus necesidades. Ahora vamos a contar otra historia relacionada con esto que es realmente increíble y que difícilmente podamos entenderla hoy si no tenemos el contexto de lo que estaba pasando en este lugar. Los prisioneros trabajaban también limpiando cada una de las barracas, incluso había prisioneros que trabajaban en las cámaras de gas. Los que trabajaban aquí se encargaban de limpiar con sus manos, solamente con sus manos, las necesidades que quedaban de los demás prisioneros en estos agujeros. Imagínense lo que eran esas personas, cubiertos de excremento todo el día. Pero esos prisioneros eran privilegiados. Y ahora vamos a ver por qué. Trabajar lleno de excremento, limpiando a mano las necesidades de los demás parece ser algo espantoso, pero tengamos en cuenta que los prisioneros que hacían eso trabajaban bajo techo. Otros estaban a la intemperie, muchos morían de frío y de debilidad. Estos, además, al estar todo el tiempo cubiertos de excremento, tenían un olor insoportable y los alemanes difícilmente entraban a estas barracas. Por lo tanto, eran posiblemente menos torturados que los demás. Esto hacía que justamente estas personas tuvieran el privilegio de trabajar de esta manera. Cada paso que doy me imagino a miles de personas caminando al lado mío y el sufrimiento de esas personas, las familias, los niños, es algo realmente horrible, horrible. Quizás no es lo más agradable de escuchar, pero es la realidad. Esto pasó hace más de medio siglo, pero lamentablemente hoy en varios lugares del planeta, no a gran escala como aquí, pero sigue pasando. Y ahora vamos a entrar a una de las barracas
barracas en donde vivían los prisioneros. Estas eran las camas, bueno, estas son réplicas de las camas. Los más débiles dormían abajo y los más fuertes arriba. Toda esta barraca, que no tiene aislamiento, es solamente una construcción muy precaria de madera, está calefaccionada con 2 estufas para todas las personas que vivían aquí y que además no tenían prácticamente abrigo, solamente sus uniformes, que no estaban preparados para el invierno. Esto es lo que quedó, porque al final de la guerra, cuando los alemanes sabían que estaban avanzando las tropas aliadas, destruyeron muchas de las instalaciones, incluso las cámaras de gas. Organizaron evacuaciones de muchos de los prisioneros, los enviaron hacia otros campos de concentración. Muchos marcharon, unos 30.000 fueron enviados a lo que se llamaban las marchas de la muerte. Los hacían caminar solamente con el pijama, con el uniforme que tenían puesto, con más de 20 grados bajo cero, durante cientos de kilómetros. Casi todos murieron. Aquí solamente quedaron unos 7.000 prisioneros cuando las tropas rusas liberaron este campo de concentración, de los más de 1.300.000 deportados que había solamente en este campo. Para tener una idea de lo que fue esta situación lamentable, espantosa, que esperemos que ojalá nunca más se vuelva a repetir. La historia se repite cíclicamente. Si vamos para atrás, siempre pasa lo mismo, ¿no? Y en determinado momento parece que nos olvidamos de lo que pasó y empezamos a caer de nuevo en esas creencias de que somos superiores a otros. Claro. Y ahí creo que empieza el problema, ¿no? Cuanto más información haya y que tenga acceso todo tipo de población y sobre todo jóvenes, que desde chicos conozcan lo que es el ser humano, lo que son los valores humanos, y que crezcan con esos valores para que tengamos un mundo mejor. To ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Quien salva una vida, salva a la humanidad. Me voy de este lugar más que movilizado. Hubo momentos en que tuve que parar, tuve que sentarme y quedarme pensando. Creo que a todos nos puede afectar de distinta manera. A mí, por lo menos, me afectaron ciertas partes mucho más que otras. Depende de cada vivencia, ¿no? Pero lo que sí creo que a todos nos debe pasar, sobre todo cuando revivimos esta parte de la historia, es justamente eso, ¿no? Reflexionar sobre la relación entre nosotros, entre las personas, y no generar más odio. Trasladarlo al día de hoy. ¿Qué podemos hacer nosotros para que esto no vuelva a pasar? O para evitar lo que está pasando, ¿no? Creo que esa es la reflexión que nos tiene que quedar al final.